Moadim de Simcha, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy, Bedrat Hashem, vamos a estudiar la página 10 y vamos a hacer con ello el cuarto capítulo del tratado. Es decir, son 8 capítulos en total, estamos comenzando el capítulo intermedio. Página 10 son 21 páginas en total todo el tratado, así que estamos justamente a la mitad de nuestro estudio de Masejet Shekali. Vamos a hablar hoy de qué es lo que se hacía con el dinero que se recaudaba con el Mahatzita Shekel y con los sobrantes del Mahatzita Shekel. Vamos a compartir la página con todos y vamos a comenzar sin más dilación. Muy bien. Comenzamos entonces ahí donde está marcado en amarillo, comienzo del nuevo capítulo, nos dice así, Hateruma, es decir, aquel dinero que tomaban de la Lishka, del lugar donde se almacenaba todo ese dinero del Mahatzita Shekel, como estudiamos ayer, ¿verdad? Que se tomaba ese dinero y se ponía en 3 cajas. Mayu Simba, ¿qué es lo que se hacía con ella? Lojim ba temidin umusafim benichsehen haomer shete alechem velechem apanim vejol korbanot tzibur. Es decir, se tomaba con ese dinero, se compraba los temidim, es decir, el korban tamid, de la mañana y de la noche de todos los días del año. Los musafim, de todos los shabbatot y todos los días de fiesta. Los niskehem, es decir, las ofrendas que se traían junto con estos temidín y musafim. El Korban Omer, justamente que estamos en la cuenta del Omer, el Korban del Omer, es decir, la ofrenda del Omer que se iba a cortar en el campo y se traía al Betamigdash, eso también se pagaba con ese dinero. Shete Alejem, los 2 panes que era la ofrenda que se traía en Shavuot, Lejem Apanim y el Lejem Apanim, el pan de proposición que se ponía todas las semanas en el Shulchan dentro del Kodesh. Y todas las ofrendas que eran públicas, ¿sí? Como por ejemplo el Ketoret, o las maderas del altar, o la sal que se ponía en todos los korbanot, en todas las ofrendas. Todo eso se tenía que pagar con el dinero que era público, es decir, el dinero de todo el pueblo de Israel. Nos dice así, Shomerese Fijim Bashevi'it. Muy bien, nos dice, los que cuidaban los cultivos del año séptimo. ¿Qué quiere decir? Sabemos que en el año séptimo, que es el año de la Shemitah, como será Bezrat Hashem el próximo año que va a comenzar, el 5782, en ese año está prohibido sembrar y recolectar. Entonces, ¿cómo se iba a hacer para la ofrenda del Homer? Todo el mundo que quisiese podía coger y venir a tomar lo que creciese del campo. Entonces, a lo mejor nos íbamos a encontrar de que no había cebada para hacer la ofrenda del Homer. Entonces, ¿qué se hacía? Se ponía a unos guardianes que vigilaban esas espigas que después iban a ser cortadas para la ofrenda del Homer. Entonces, eso se llama los shombres efijim. Bien. Notlim seharan miterumat alishka. Ahora, estas personas que estaban ahí vigilando tenían que ser pagadas. ¿De dónde se les pagaba? De este dinero también, de lo que se separaba de la lishka. Bien. Rabbi Yossi dice, Afarotze mitnadev shomer hinam. Dice, incluso una persona que quiere ofrecer de manera voluntaria a cuidar esos cultivos, lo puede hacer de manera gratuita, no era necesario pagarles. Ambruló, le dijeron, Afató Omer Sheen Bain Ela Mishel Tzibur, dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque tú estás de acuerdo con que todas estas cosas tienen que venir del Tzibur, es decir, de todo el público. Es decir, si una persona viene y dice, ¿sabes qué? No me pagues, yo voy a vigilar estas espigas para que sean cortadas para el Homer. Ese trabajo que está haciendo, lo está haciendo para él. Entonces, si se llega a aprovechar el Beta Mikdash de ese trabajo, se está aprovechando el trabajo de un particular y no estaría siendo una ofrenda que viene de todo el pueblo, sino que vendría de esa persona en particular. Entonces, por eso le dijeron a Rabbi Yossi, no puede ser, porque tú estás de acuerdo que todo esto tiene que venir del Tzibur. Entonces, ahora la Gemara nos trae otro caso, nos va a tratar de demostrar si Rabbi Yossi está de acuerdo con este punto de vista o no, trayendo varios ejemplos. El primer ejemplo que trae es un ejemplo que nos trae Masejet Megillah, Masejet Ta'anit, perdón. Masejet Ta'anit en el Talmud Babli nos habla de lo que se llama Zman Atze Kohanim Ve'ha'am, es decir, había unas fechas determinadas en las cuales ciertas familias donaban maderas para el altar.
Dice, Marra Zman Atze Kohanim Ve'aham Lehimanot. Dice, ¿por qué nos viene el Talmud en el Tratado de Ta'anit a, a marcarnos cuáles son estos momentos, estos días especiales en los cuales estas personas donaban las maderas para el altar? Entonces nos dice Ela, Shebesha'ah Sha'alu Israel Minagola, porque en el momento en el que subieron los hijos de Israel desde la Gola, desde Babilonia, es decir, en la época de Ezra, Velomatsu Etzim Balishka, y no encontraron que había madera en el Betamigdash para poder utilizar en el altar. Además eran muy pobres, no tenían cómo conseguir esas maderas. ¿Qué pasó? Ve'amdu elu venitnadbu etzim mishel atzmam umesarum latzibur. Entonces vinieron estas familias y donaron maderas de lo suyo y se lo dieron al tzibur, al público. Vekarbu mehem korbanot tzibur. Y gracias a estas maderas pudieron ofrecer los korbanot del tzibur, las ofrendas públicas. Vehitnu imahem neviim shebenehem. Y los profetas que vivían en esa época, es decir, Haggai de Jarei y Malachi, fijaron para estas personas Shafilu, Lishkam elea etzim, ve'amdu ele venitnadbu etzim mishel atzman, shelo yeh korban mitkarev ela mishelahem techila. Es decir, ellos fijaron, estos Haggai de Jarei y Malachi, que incluso que la Lishka, que la habitación del Bet HaMikdash donde se almacenaba la madera estuviese llena de maderas, si estas personas traían su ofrenda de madera, esa madera tenía prioridad y se utilizaba para ofrecer las ofrendas de ese día. Amar Rabiaja, dijo Rabiaja, Rabbi Yosahi, ¿qué vemos de aquí? Que esta Mishnah de Masechet Tani sigue la misma opinión que Rabbi Yossi. De Rabbi Yossi Omer, Afrotzen mitnadev shomer hinam, que incluso si una persona quiere donar algo personal, lo puede donar para el beneficio del Betamikdash, y que luego va a ser utilizado para un korban tzibur. Entonces dice Rabbi Yossi Beshem Rabbi Ilah Dibre Akoli. Entonces dijo Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Ilah, dice no, en realidad esta Mishnah sigue la opinión de todo el mundo, tanto de la de Rabbi Yossi como la de los sabios. Mapligin, ¿cuál sería la discusión? Begufosh el korban, aval bemachshire korban, kol ama modeye sheu mishtane korban yahid le korban tzibur. Dice, no, ¿por qué? Porque la discusión entre Rabbi Yossi y los sabios, ¿dónde radica? Radica en el korban, en el guf del korban, es decir, en el animal mismo. Eso sí que tiene que ser público, comprado con el dinero de todos. Pero las cosas que yo voy a utilizar, los accesorios del korban, eso puede ser que una persona venga y lo done de su dinero personal para el tzibur, para la ofrenda pública. Tane, así también se enseñó. Isha, una mujer que es la madre de un Cohen, hasta Kutonet Livna, le hizo una túnica a su hijo para que pueda trabajar en el Bet HaMikdash. La ropa de los Kohanim tenía que ser también una ropa que era de dinero público, que dice que será, esa túnica es válida. Ubilbad, Shetimserena la Tzibur, a condición únicamente de que ella venga y la santifique para las necesidades del público, para que el Cohen pueda trabajar con ella en el Bet HaMikdash. Amar Rabbi Aja, dijo Rabbi Aja, de Rabbi Yossi vemos que esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Yossi. En realidad es una tosefta, perdón. ¿Qué quiere decir? De Rabbi Yossi Omer, Afarotzemitan de Shomer Hinam. Es decir, que si la persona quiere cuidar las espigas del Homer de manera gratuita, también lo podría hacer como una donación. Entonces dice Rabbi Yossi, Beshem Rabbi Ilah, lo mismo. Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Ilah, libre a Koli. Dice, no, esto sigue la opinión de todos, tanto de Rabbi Yossi como de los sabios. Mapligin, ¿dónde está la discusión entre ellos? Begufosh el Korban. La discusión está en el cuerpo mismo del animal. Abal Bemachshire Korban, pero los accesorios del Korban, todo el mundo está de acuerdo. Con la mamode. Sheumishtane Korban Yahid le Korban Tzibur. Es decir, que puede cambiar un Korban Yahid en un Korban Tzibur. Es decir, lo puede convertir en algo que sea para el público. Es decir, la túnica es una necesidad para el servicio divino, pero no es la ofrenda misma que tiene que ser del Tzibur. Magnit implique al Rabbi Yossi. Tenemos una veredad que está en discusión con Rabbi Yossi. Dice, Otana Yamim, Nohagim Beshaat Korban, Shelo Beshaat Korban. Es decir, perdón,
esos días, ¿de qué está hablando? Está hablando de los días que dijimos que eran los días en los que se ofrecían las maderas para el Mizbeach, para el altar. Dice, esos días se cuidan tanto cuando había Korbanot como cuando no había Korbanot. Es decir, cuando existía el Betamikdash como cuando no existía el Betamikdash. Rabbi Yossi Omer, Enan Noagim Ela Besharat Korban Bilbad. Rabbi Yossi dice, no, solamente se cumplían esos días, solamente cuando había Betamikdash. Veod Minhada, y otra cosa estudiamos más adelante, sobre la discusión entre los sabios y Rabbi Yossi, de Tanya, que así está escrito en una vereita. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok. Dijo Rabbi Elazar e hijo de Rabbi Tzadok. Anu ayinu mi ben Sana'a ben Binyamin. Nosotros somos de la familia de Sana'a ben Binyamin, que es una de estas familias que tenía que traer su ofrenda de maderas para el altar. ¿Y cuál era el día en el que esa familia traía sus ofrendas para el altar? Era el 10 de Av, es decir, un día después de Tisha B'Av. Bejal Tisha B'Av liyot beShabbat. Ah, ¿qué pasó? Tisha B'Av cayó en Shabbat. ¿Qué es lo que pasa cuando Tisha B'Av cae en Shabbat? Que no se puede ayunar en Shabbat. Cuando se hace el ayuno de Tisha B'Av. Se hace el domingo, el día 10, como ocurrió este año justamente. Vedajinu oto. ¿Y qué pasó? Empujamos el ayuno de Tisha B'Av al día 10. Le mozae Shabbat. Veayinu mitanim. Ahora, esta familia de Sana'a ben Binyamin ayunaron, ¿sí? Velo meshalmin, pero no completaron el ayuno. ¿Por qué? Porque era un día festivo para ellos, porque era el día de ofrenda de sus maderas. ¿Qué estamos viendo aquí? Que incluso que no había Betamikdash, porque estaban haciendo Tisha B'Av, también se cuidaba ese día. Muy bien, pasamos a otro tema. Ahora vamos a hablar sobre las leyes del Omer. Estamos por aquí. Muy bien. Nos dice así la Gemara. Temantaninan. Así estudiamos en Masejet, en una Mishnah, en Masejet Menachot. Kol korbanot yahid be'atzibur ba'in min haaretz u'mihutz haaretz. Todas las ofrendas, tanto públicas como privadas, pueden venir de la tierra de Israel o de fuera de la tierra de Israel. Min hadash u min yashan, de lo nuevo, de lo viejo. Chutz min omer ushte alechem, she'en ba'im ela min hadash u min haaretz. Salvo la ofrenda del Omer y de los dos panes de Shavuot, que se traía únicamente de lo nuevo y únicamente de la tierra de Israel. ¿Sí? Porque el versículo dice, de vuestros asentamientos traeréis el pan de la proposición. Rabjuna, Beshem Rabbi Yirmiyah, dijo Rabjuna en nombre de Rabbi Yirmiyah, de Rabbi Ishmael Hi, es decir, que esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael Omer en Haomer Ba Minasuria, es decir, que Rabbi Ishmael dice que el Omer, la ofrenda del Omer no se puede traer de Suria. Suria son todos esos territorios que conquistó el rey David, allende el Jordán. Tamantaninan, así estudiamos también en una Mishnah, en Masejet Kelim ahora mismo. Dice, Eser Kedushot Hen, hay 10 niveles de santidad, uno por encima de otro. Eres Israel, mi Kedushat, Mekudeshet, mi Kolaratzot. Y la tierra de Israel es la más santa de todas las tierras. Umahi Kedushat, ¿y cuál es su santidad particular? Es decir, que únicamente de la tierra de Israel se trae el Omer, las primicias y los dos panes, ¿sí? Y yo no puedo hacer estas tres cosas de cualquier otra tierra. Masheen meviim mikol aratzot. La vigilla debería decir Rabbi Juna, Beshem Rabbi Yirmiyah, de Rabbi Ishmael dice que esta enseñanza también sigue la opinión de Rabbi Ishmael, porque dijimos que dijo Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael Amar, en Omer va mina Suria, que el Omer no se puede traer ni siquiera de Suria. ¿Sí? Recordemos que la tierra de Israel estaba dividida en tres categorías, vamos a decir. Está la tierra de Israel, está Suria y está Juzlaares. Bien, y Suria tenía leyes que eran en parte similares a las leyes de la tierra de Israel y en parte similares a las leyes de fuera de la tierra de Israel. Tenía un estatus un poco particular. Ya estudiaremos sobre ello. Tamantaninan, así también estudiamos en Masejet Shevi'it. Rabbi Ishmael Omer, Maharish Reshut, Afkatzir Reshut. Yatzakatzir Omer Sheu Mitzvah. ¿Cómo nos dice? Nos dice, igual que el Harish, es decir, hacer un surco en la tierra, es algo que es opcional y está prohibido en Shabbat. También Katzir es Reshut, cortar
la cosecha, cosechar, también es opcional y está prohibido en Shabbat. ¿Qué es lo que viene a excluir entonces el versículo? Este katsir que no es opcional, que solamente se puede hacer en un momento determinado, que es el katsir de mitzvah, que es el de el Omer. Bien. Y Rabbi Ishmael, quédate. Rabbi Ishmael sigue según su opinión. De Rabbi Ishmael de Amar en Omer va mina Suria. Rabbi Ishmael dice que el Omer no se puede traer de Suria. Quédate de Amar y Atzaka Tzira Omer Sheu Mitzvah. Es decir, esto viene a excluir el corte, la cosecha de. La cosecha es el cosechar, el cortar, la cosecha, que es mitzvah, que es el Omer. Es decir, si yo incluso en Shabbat está prohibido cosechar, salvo el Omer. Es decir, que si el segundo día de Pesach fuese en Shabbat, se saldría a cortar el Omer. Bien. Y eso, si fuese en Suria, ¿cómo lo vamos a traer al Bet HaMikdash en ese momento? Entonces, por eso, Rabbi Ishmael dice que no se puede traer el Omer desde Suria. Mantana Shomre Sefijim Bashevit Notlim Sahar Mitrumat Alishka. ¿Sí? ¿Quién es este sabio? Volviendo a nuestra Mishnah que dice que el pago de los que cuidan los cultivos del séptimo año para el Omer se paga desde el dinero que se recogió en la Lishka. Rabbi Ishmael, sigue la opinión de Rabbi Ishmael. Amar Rabbi Yosa, Dibre Hakoli, dice Rabbi Yosa, no, esto sigue la opinión de todo el mundo. Los matzino besuria, mevi'in tam misefijim eres Israel. Es decir, a priori, ¿por qué dice que es Rabbi Ishmael? Porque Rabbi Ishmael dice que únicamente desde la tierra de Israel se puede traer el Omer. Y por eso se ponen estos guardianes. ¿Para qué? Para que en la tierra de Israel encontremos. Dice, no, puede ser de todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no encontraron en Suria, entonces van a traer de la tierra de Israel. Entonces dice, la Gemara ahora viene a preguntar, dice, Haen Omer Maui Sheizra Batjila. Bueno, si tenemos un problema para encontrar espigas para el Omer en el año de la Shemitah, en el séptimo año, ¿por qué no hacemos así? Plantemos un poco de espigas en el año de la Shemitah, que sean exclusivamente para el Omer, y así estas espigas vamos a estar seguros de que vamos a tener. Entonces dice, Rabijilla Bar Ada, Bae Kame Rabimana. Vino a preguntar a Rabijilla Baraba a Rabimana. Lo nimtzak kakometz al shirain shen nejalin. Dice, no puede ser que hagamos así. ¿Por qué? Porque, creo que me he pasado. Aquí está. Aquí. Lo nimtzak kakometz al shirain shen nejalin. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si hacemos como tú estás sugiriendo, es decir, que se planta una cantidad de espigas que yo voy a utilizar para el Omer. Muy bien, yo no voy a utilizar todas las espigas para el Omer. Bien, esas espigas voy a coger solamente una parte. Más se hacía harina y se hacía un comets, es decir, un puñado de harina era lo que se ofrecía como Omer. Se balanceaba y se ofrecía. Todo el resto, ¿qué se va a hacer con él? Está prohibido comerlo. Entonces, yo no encontré nunca una ofrenda que el resto esté prohibido de ser comido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Como tú dices, vamos a plantar a priori para poder utilizarlo para el Omer. Dice, Amarle. Le respondió y le dijo, Naase que Hamishat de Barim she'en ba'in betum'a ven nejalim betum'a. Dice, hagamos como las 5 cosas que ya estudiamos en Masejet Pesajim, que se hace a pesar de que todo el pueblo está impuro y que no lo pueden comer. Como que dijimos que era el Omer, los 2 panes, el Lechem Apanim, Zibhesh al Mesibur, las ofrendas de Shelamim del público, Veseir Shechodashim y las ofrendas del Rosh Hodesh. Todo eso a pesar de que el público estaba impuro, se hacía y nadie al final se lo comía. Entonces, a lo mejor podríamos hacer lo mismo con estas espigas del Omer. Muy bien, estudiamos en la Mishnah que los que cuidan los cultivos del séptimo año recibían dinero del Alishka, es decir, del Bet HaMikdash, del Mahatzita Shekel que se había recaudado. La Gemara ahora nos va a explicar cómo se hacía para pagar esto. Que ¿cómo hacía? Dice, Notel Maot Minashulchani, Venoten Lekotzrim, Velshomrin, H lo Yikrav Aomer. Es decir, venía el encargado del Bet HaMikdash o del el Gabay, cogía y le pedía al Shulchani, es decir,
al banquero, como habíamos dicho ya en los dapim anteriores, es decir, esas mesas que estaban en las ciudades para recaudar el manjancita shekel, se le pedía a esa persona que de ese dinero que había ahí, que le diese para pagar a los cosechadores y a los guardianes antes incluso de que traigan el hombre. Medí Maot, mi terumat alishka, umejalelin alab. Después, ¿qué hacía? Se iba al Betamigdash, cogía monedas de la lishka y cuando iba a pagar, para devolverla al banquero, mejalelin alab. Es decir, hacía que perdiesen la santidad de esas monedas. Pregunta la Gemara, ¿Betabutken? ¿Y así es apropiado de hacer? ¿Acaso nos vamos a pagar a los hombres Sahar, a los que están cuidando las espigas, ¿sí? Eh, con las monedas del Ekdesh y las vamos a quitar la santidad? Entonces, la viaja, Beshem la viaba, Kolma, Sheyiten, Hen Demav, Misha'ar Rishona. Dice, no, todo lo que se va a pagar es un precio que ya está fijado desde el principio, es decir, no hay pago de más, es decir, el Ekdesh no está saliendo perdiendo, porque además vas a pagar al banquero y vas a pagar al cuidador y vas a pagar por el Omer, sino que el precio inicial ya está todo incluido en ello. Vamos a ver ahora otros ejemplos en los que es el mismo caso. Tana, así se enseñó en una breita. Befitje abanim ken. La misma pasaba así con los que esculpían las piedras para el Bet Hamikdash. ¿Cómo se hacía? Que ose. Notel maot mishulchani. Tomaba las monedas del banquero, del que estaba cuidando la mesa. Benotem lechotzbim velesatatin. Y le daba a los canteros y a los escultores, antes incluso de que le traigan la piedra. Ah, pero ¿qué va a pasar? La piedra es una piedra, después la persona va a esculpir la piedra y va a haber una cantidad de piedra que no va a estar. Entonces tú vas a estar pagando por algo que no vas a recibir. Entonces dice, Tinaten al gabe hadimun, umishanitan al hadimum. Es decir, que le daba por la piedra y él le devolvía la piedra. Me vi Maot, después traía las monedas que había tomado de la Lishka y las hacía Hilul, es decir, las hacía profanas frente a la piedra. Betabunken dice, ¿y acaso es apropiado hacer así? Es decir, hay una parte que se perdió. Bien, dice Rabbi Yossi, de Rabbi Bun, Beshem Shemuel, dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Bun, el nombre de Shemuel, Kolma Sheniten, todo aquello que fue dado, en Damea, Mishar Rishoná, todo eso es un precio que ya estaba fijado desde el principio, que incluía todo el servicio y todo lo que sobró. Muy bien, pasamos entonces a la segunda alajá del capítulo, que nos va a hablar ahora sobre lo mismo, un poco el mismo concepto, es decir, cómo se gastaba el dinero del Bet HaMikdash. Dice así, para, Besaida Mishtaleach, Beshon Shel Zeorit, Bain Miterumat Alishka. ¿Qué es? Muy bien, sabemos que hay una misma en la Torah, que cuando una persona se impurifica por el contacto con un cadáver o por estar bajo el mismo techo que un cadáver, la única forma de purificarlo es a través de la vaca roja. Muy bien, ¿con qué dinero se compraba esa vaca roja? Con el dinero de la Lishka. ¿Qué es el Saída Mishtaleach? En Yom Kippur se hacía un sorteo entre dos cabritos. Un cabrito era sacrificado en el Bet HaMikdash y el otro era enviado al desierto y era despeñado desde una montaña. Ese se llama el Saída Mishtaleach, el, el, este emisario, el, el chivo expiatorio, ¿sí? Así lo traducen, ¿sí? Lashon Shel Zeorit, ¿qué es el Lashon Shel Zeorit? Este chivo expiatorio tenía atado en sus cuernos un hilo de color púrpura, que en el momento en el que era despeñado, una parte de ese hilo quedaba en una piedra en la cabeza de la montaña y la otra quedaba atada a sus cuernos, y cuando el animal se iba despeñando, el hilo que era púrpura se volvía blanco para demostrar que Hashem había expiado nuestros pecados. Todo esto se pagaba con la terumá de la lishka. Ahora, ¿qué ves para? La rampa de la vaca roja, de qué ves ahí la mishtaleach,
y la rampa del chivo expiatorio, Verashon Sheben Karnav, el hilo que se ponía entre los cuernos del animal, Veamat Hamayim, es decir, y el surco de agua que había en la Azara, perdón, si era necesaria repararla. O Jomat Air Migdalotea, o la muralla del Bet Amigdash y sus torres. Mejor Sorge Air y todas las necesidades de la Ir, es decir, de todo lo que era el conjunto del Bet Amigdash, bien, Ba'in mi Sheyare Alishka. Todo eso se pagaba con los Sheyare Alishka. ¿Qué era esto Sheyare Alishka? Es el kesef, es el dinero que quedó en la lishka después de que ya se hicieron todas las terumot, ya se separaron las 3 veces las monedas para comprar todos los sacrificios que dijimos. Abba Shaul Omer, dijo Abba Shaul, Kebesh para Kohanim Gedolim Osim Mishel Atzman. Dice, no, la rampa de la vaca roja, ¿sí? El Kohen Gadol lo hacía por sí mismo con su dinero, es decir, no se pagaba con el dinero público. Motar Sheyare Lishka, lo que sobraba de los Sheyarelishka, de ese dinero que sobraba del Majacita Shekel, Mayo sin Bajen, ¿qué es lo que se hacía con ello? Los Bajen y Enot, se compraba vino para los Nesajim, para las libaciones, Veshemanim, Uselatot, y aceites y harinas para la minja, para la ofrenda de minja, Beasahar, la Ikdesh, y el dinero que se ganaba con ello era para el Ekdesh, es decir, era el dinero que se ganaba para el Bet HaMikdash, libre Rabbi Ishmael, es decir, se hacía negocio con eso. Rabbi Akiva dice, en mistakerin beshel Ekdesh, dice, no, no se hace negocio con el dinero que es del Bet HaMikdash. Habló Michel Aniyin, y tampoco con el dinero que es de los pobres. Es decir, si alguien viene y recogió dinero de Tzedakah para los pobres y de repente le dicen, ¿sabes qué? Tengo una oferta, un negocio, que el dinero que tú me des lo vamos a doblar, no le puede poner ese dinero y decir, bueno, así voy a poder dar al doble de pobres, no, o darle el doble a esos pobres, no se puede hacer negocio con ese dinero. Motar la teruma, dice la Mishnah, lo que sobra de la teruma, de las monedas que se extrajeron y se pusieron en las kupot, en las cajas. Ma ayuo simbahem, ¿qué es lo que se hacía con ellos? Rikua zahab, es decir, se hacía eh, el chapado de oro. Tzipuy levet kodesh HaKodashim, con el cual se recubría todo el kodesh HaKodashim, el Sancta Santorum. Sus paredes estaban todas recubiertas de planchas de oro. Rabbi Ishmael Omer dijo Rabbi Ishmael, motar haperot, lo que sobraba de los frutos, es decir, del usufructo de todo lo que eran los bienes del Bet HaMikdash. Kaitz HaMizbeach, ¿para qué se utilizaban? Para ofrendas que se llaman Kaitz HaMizbeach, que son cuando un día resulta que en el Bet HaMikdash se traía la ofrenda de la mañana, la ofrenda de la tarde, y durante el día venía gente a ofrecer, pero había momentos en los que no había quien ofreciese. Entonces, para que el altar no quedase sin nadie, sin ofrendas, se cogían animales y esos se ofrecían como olá para que siempre hubiese algo quemando sobre el altar. Y eso se llama Kaitz HaMizbeach. Motar teruma. El sobrante de la teruma, ¿para qué se utilizaba? Para Kele Sharet, para comprar los utensilios de servicio. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dijo, Motar teruma de Kaitz HaMizbeach. Dice, no, Motar teruma va para el Kaitz HaMizbeach, para esos sacrificios que iban sobre el altar. Motar Nesajim, y lo que sobraba de los Nesajim, de las libaciones, nos va a explicar más adelante la Gemara, qué es lo que hacía. Con eso se utilizaba para comprar Kele Sharet, los utensilios de servicio. Rabbi Hananiah se gana Kohanim Omer, Rabbi Hananiah, el secretario de los Kohanim, decía, Mutar Nesajim le kaitz mizbeach, o Mutar Terumá le tzoras Kele Sharet. Decía al revés que Rabbi Akiva, como la opinión de Rabbi Ishmael. Ahora, desde tanto Rabbi Akiva como Rabbi Hananiah se gana Kohanim, lo hay un modim beperot, no estaban de acuerdo, o sea, estaban de acuerdo con que el usufructo de los bienes del Ekdesh no se debe aprovechar, no se puede utilizar los bienes del Ekdesh para sacar un provecho económico de ellos. Muy bien, estamos aquí, donde está la Gemara, y nos dice así.
Kebesh para, es decir, esta rampa de la vaca. Un segundito, perdón. Muy bien, entonces dice así. Kebesh para. La rampa de la vaca, dijimos, y la rampa del Saída Mishtaleach, etcétera, todo eso venía del dinero de la Lishka. Rabbi Ishmael Bar Nachman, Beshem Rabbi Yonatan, dijo Rabbi Ishmael Bar Nachman en nombre de Rabbi Yonatan, 3 leshonot hen, es decir, 3 medidas del hilo hay. Lashon shel Sair, es decir, el hilo que se ataba al Sair, al chivo expiatorio, que una parte se ataba entre sus cuernos y la otra parte se ataba en una piedra en la cabeza de la montaña. Como vamos a explicar en Masajet Yomá, que va a ser el próximo tratado que vamos a estudiar después de Shekalim. Ahora, ¿cuál era la medida de ese hilo? ¿Cuánto costaba? Sela, es decir, se pagaba por él un sela, que son 4 zuzim. Ahora, la shon shel metzorah, que es el lashon, es decir, un hilo que se ponía para la purificación del metzorah. ¿Cuál era su valor? Shekel. Shekel es medio sela. Ahora dice Beshel Pará, lo mismo, dentro de la preparación de las mejatat, de las aguas de purificación de la vaca roja, se echaba un hilo de tolaat. ¿Bien? Y, ¿Y cuál era el valor de ese hilo? Shete selaim, 2 selaim. Rebijunia, Dibrat Javrin, Jabrayin, la Vijunia de la ciudad de Jabrayin, Rabibá Barzabda Beshem Rabbi Shimon ben Jalafta, y Rabibá Barzabda en nombre de Rabbi Shimon ben Jalafta, que es lo que decía de la parada Dumá, el hilo de la parada Dumá, Bishte Selaim Umersa, es decir, tenía un valor de 2 Selaim y medio. Veid de Mafkin Lishna, y si quieres que te lo diga en otro lenguaje, Beazarazuz, es decir, costaba 10 zuzim. Bien, 10 zuzim son 2 selaim y medio. Muy bien. Aquí tenemos un paréntesis. Rabbi Yehuda Beshem Rabbi Shmuel, תלמידי חכמים המלמדים את הכהנים הלכות שחיטה, הלכות קבלה והלכות זריקה, נוטלים שכרם מתרומת הלשכה. Es decir, Rabbi Yehuda, en nombre de Rabbi Shmuel, dijo, los sabios que enseñaban a los kohanim las alajot de Shejitá y las alajot de Kabbalah, de cómo recibir la sangre, de alajot de Rika, cómo salpicar la sangre. Todos ellos eran pagados del dinero de la Lishka, es decir, del Majazita Shekel. Rabbi Yitzhak bar Redifa, Beshem Rabbi Yami, dijo Rabbi Yitzhak bar Redifa en nombre de Rabbi Yami, Mebakre Mume Kodashim, es decir, las personas que estaban ahí para verificar a los animales que traían al Bet HaMikdash para los korbanot, tenían que verificar que no tuviesen ningún defecto. También ellos, Notlim Seharam Miterumat Lishka, también eran pagados del dinero que se sacaba de la Lishka. Rabbi Aja, Rabbi Tanjum, Barjilla, Beshem Rabbi Simlai, dijeron, Manhige Sefer Azara, Magihe Sefer Azara, es decir, los que verificaban y reparaban los cifre Torah que había dentro de la Azara, en el Bet HaMikdash. Notlim Seharan, Mitrumat Alishka, también ellos eran pagados de la teruma de la Lishka. Gidel Bar Binyamin Beshem Rabbi Asi, dijo Gidel Bar Binyamin en nombre de Rabbi Asi, Shene Dayane Gezelot, Notlim Seharan, Mitrumat Alishka. Es decir, los jueces que estaban ahí en el Bedín para juzgar las leyes de robo, también ellos tomaban su dinero de la Lishka. Shmuel Amar, dijo Shmuel, Nashim haorgot baparojet, notlim seharam y terumat alishka. Es decir, las mujeres que tejían el parojet es la tela que había dentro del santuario que separaba entre lo que se llama el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. Ese parojet, las mujeres que lo tejían, se les pagaba con el dinero de la lishka. La Bijuna Amar, la Bijuna en cambio decía, ni terumat bedekabait, del dinero del mantenimiento del Bet HaMikdash. Bedek Abait. Pregunta de Gamara, ¿cuál es la discusión entre ellos?
Shemuel Abatle, que Corban, Rabuna Abatle, que Binyan. Es decir, Shmuel, que dice que se le pagaba de la Lishka, lo considera como que era una ofrenda, y Rabuna lo considera que era como algo que forma parte de la construcción del Betamigdash. Por eso lo tomaban según cada uno de cajas diferentes. Amar Rabbi Hizkiya, dijo Rabbi Hizkiya, Tana Rabbi Yehuda Gudgedot. Así enseñó Rabbi Yehuda Gudgedot. Vamos por aquí, aquí está. Nos dice así. Dice a Ketoret, es decir, ese incienso que se quemaba todos los días en el altar interior. Mejor Korbanot Zibur y todas las ofrendas públicas que se ofrecían en el altar exterior. Baim y Terumat Alishka. Se traían de la donación o del dinero que se sacaba de la Lishka. Misbaja Zahab, Behol, Kelesharet, Baim y Mutar Nesajim. Ahora, el altar de oro en sí mismo y todos los utensilios de servicio, se tomaba el dinero para ellos de lo que sobraba de los Nesajim. Dijimos de las libaciones, sobraba, se vendía y se cogía dinero para ello. Misbaja Olá, el altar de la Olá, que es el altar exterior, ¿sí? Que estaba atado al suelo, estaba fijo en el suelo. De la misma manera, Ejal Beazarot, es decir, el santuario, los patios, Baim Misheyare Alishka, se mantenían con los sobrantes de la Lishka. Hutz la Azarot, salvo las Azarot, Shebaim Milishkat Bedekabay, que venían de la oficina del mantenimiento del Bet Hamikdash. Vehatani, y nosotros hemos estudiado en una vereita. Avne Mizbeach, Haejal Beazarot, Mo'alim Bahen, es decir, que las piedras del Mizbeach, del Ejal y de las Azarot y de los patios, se podía profanar se los podía profanar, es decir, se podía utilizar ese dinero para algo profano. Vejiyesh Meilá Beshirain, ¿y acaso existe ese concepto de Meilá, que se está haciendo un uso de algo Kodesh con algo que se compró con los Shirain, con los restantes, con los sobrantes? Ela, que Rabbi Meir, entonces tenemos que decir que esto sigue la opinión de Rabbi Meir. De Rabbi Meir, Amar, pues dijo Rabbi Meir, Mo'anim Beshirain, que sí se puede hacer Meilá sobre los sobrantes. Amar Rabbi Hilla, dijo Rabbi Hilla, Klum Amar Rabbi Meir, Ela Betoch Shenato. Dice, no, esto que dijo Rabbi Meir, de que se puede utilizar hacer Meilá con esto, es dentro del año. Es decir, una vez que estamos en el año en el que se utilizó una parte y sobró. Durante todo ese año sí que hay Meilá para los sobrantes. Ajá, Hutz le Shenato, Anan Kaimin, pero nosotros estamos hablando aquí fuera ya de ese primer año. Amar Rabbi Hizkiah, dijo Rabbi Hizkiah, Tana Rabbi Yehuda Gudgedot. Así enseñó Rabbi Yehuda Gudgedot. Ashulchan be'amenorá be'mizbechot be'parojet me'akevim et hakorbanot. Es decir, la mesa de los panes de proposición que había dentro del Bet HaMikdash, del Ejal, la menorá, los altares, el altar interior y el altar exterior, la parojet, es decir, la cortina, me'akevim et hakorbanot. Es decir, que si no estaba alguno de ellos en su lugar, ¿sí? Entonces no se podía hacer los korbanot sobre el altar. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Jajamim Umarim, los sabios dicen, en lejamea, que eta korban, el akillor, veejen, beakan bilbad. Es decir, lo único que imposibilita que se haga una ofrenda es que el quillor, Becanó y su base no estén en el lugar adecuado. Es decir, que si el Kior era la fuente que había dentro del Betamikdash en la cual se lavaban los pies y las manos los Kohanim. Velo que, Amad Rabbi Elazar, Eliezer, Rabbi Yossi Ben Hanina. Terejón Amrin. Es decir, así dijeron Rabbi Elazar y Rabbi Yossi Ben Hanina. Ambos dijeron así. Kol hen dichtiv nochach me'aker sela eno me'aker. Todo aquello que está escrito en la Torá, la palabra nojaj, es decir, frente a, quiere decir que es me'akev.
Si no está en ese lugar, imposibilita hacer la ofrenda. Todo aquello que está escrito tzela, es decir, en el costado de, eso no es meakev, no imposibilita. La más Rabbi Shemuel bar Nachman, Beshem Rabbi Yonatan, dijo Rabbi Shemuel bar Nachman en nombre de Rabbi Yonatan, afilu tzela meakev. No, incluso que esté escrita la palabra tzela, es meakev, imposibilita. La más Rabbi Ila, Beshem Rabbi Shemuel bar Nachman, y dijo Rabbi Ila en nombre de Rabbi Shemuel bar Nachman, vamos a leer un par de líneas más en la página siguiente, dice, afilu sima meakev, es decir, cuando dice la Torah besim, y colócalo. Amar Rabbi Hanina, kan beobdot shebifnim, ve kan beobdot shebachutz. Dice, no, la diferencia ¿cuál es? La diferencia es que uno está hablando de los trabajos que se hacen dentro del Ejal, y los otros está hablando de los trabajos que se hacen fuera del Ejal. Amar Rabbi Hanina, shechatzit gedolá haya bivne kohanim gedolim. Es decir, tenían un gran orgullo, sentían los kohanim gedolim. Sheyoter mishishim kikare zahav hayu motziin ba. Es decir, que para hacer esta rampa que servía para sacar a la parada que dijimos que la pagaba el Cohen de su propio bolsillo, gastaban más de 60 monedas de oro. Shaya kivsha shel para omed veloya ejad mehen motzi parato bekivsho shel javero. Y a pesar de que ya existiese una rampa, ninguno sacaba la vaca por la rampa de su compañero, es decir, destruían la rampa y volvían a construir otra. Es decir, como que ellos venían a decir, yo pago de lo mío. Y es una muestra de orgullo. Los está, entre comillas, criticando, ¿verdad? Como diciendo que tenía mucha gabá, mucho orgullo. Él azotró boneo tomichelo, sino que destruía la rampa previa y construía una suya. Hetib viene a preguntar, Rabiula, come Rabimana, delante de Rabimana. Veatane, pero si nosotros estudiamos en una veraitá. Shimon Atzadik, shete parotasa, velo bekebe shotzi edzo, veotzi edzo. Perdón, Shimon Atzadik era Cohen Gadol, uno de los últimos miembros de la Knesset Agedolá, como nos dice el Pirkei Avot, que vamos a comenzar a estudiar en estas semanas. Y él tuvo el mérito de poder sacrificar 2 vacas rojas. Dice, y por la rampa que sacó a una, no sacó a la otra. ¿Y qué me vas a decir? Veit lejale me marche Shimon Atzadik shahat zayah, y me vas a decir que Shimon Atzadik era una persona orgullosa. Mai Kedon, al Shem Ma'alahi Bapara. En realidad, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué tenían que construir una nueva rampa cada vez? Era una forma de elevar el kabod, el honor, para mostrar respeto a la mitzvah del hecho de llevar a la pará. Entonces ellos estaban dispuestos a pagar para construir una nueva rampa. Tane, y así se enseñó también en una veraitá, Zizin uktalim hayu yotzim mikan umikan, que shelo yatzitzu a kohanim veitamim. Es decir, esta rampa que construían estaba construida de una manera especial, con algunos salientes y paredes. ¿Para qué? Para que los kohanim en su camino no se impurificasen hasta llegar ahí donde iban a quemar la vaca roja. Es decir, esta rampa salía del Bet HaMikdash y llegaba hasta el monte de los olivos, donde se quemaba la pará aduma. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos Moadim Simcha, Hizku Veimtzu. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.